¿Es pecado que una mujer viva sola sin un hombre? Durante siglos, esta pregunta ha sido respondida desde prejuicios humanos más que desde la verdad de Dios. Pero la palabra revela algo muy diferente. En Isaías 54:5 leemos: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Esta escritura nos recuerda que la plenitud de una mujer no depende de un hombre, sino de su relación con su Creador. Hoy veremos cómo esta verdad bíblica desmantela los estigmas sociales y revela el diseño divino para aquellas mujeres que caminan solas. Te mostraremos cómo la soltería no es una maldición, sino una etapa o llamado que puede estar lleno de propósito, dirección y favor divino. ¿Estás lista para entender lo que Dios realmente ha dicho sobre tu valor, más allá de tu estado civil? A veces el silencio que habita en un hogar puede hacer más ruido que una multitud. Hay mujeres que despiertan cada mañana en una cama vacía, caminan en un apartamento silencioso, preparan café para una sola taza y se sientan a mirar una vida que muchos suponen incompleta. La sociedad, la cultura e incluso voces dentro de la misma iglesia han repetido un mensaje que, aunque no siempre es hablado, pesa como una losa. No estás completa si no tienes un hombre a tu lado. ¿Pero quién dijo eso? ¿Dios o la tradición? Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado que su diseño para la mujer va mucho más allá del matrimonio. No es el estado civil lo que le da propósito a una hija de Dios. Es el llamado eterno que Él sembró en su alma antes de que viera la luz del mundo. En Génesis encontramos que Eva fue creada como ayuda idónea, sí, pero también como imagen de Dios, igual que Adán. No fue un apéndice de Él, fue una creación completa, única y pensada para reflejar el carácter de su Creador. Antes de existir el matrimonio, ya existía el propósito. Antes de compartir su vida con otro, Eva existía en plenitud en la presencia de Dios. El problema no es la unión con otro ser humano. El problema es cuando esa unión se convierte en la única medida de valor. Es allí donde nace el engaño que ha marcado a miles de mujeres que viven solas como si fueran inferiores, como si estuvieran falladas, cuando en realidad están en el centro de una preparación divina. Isaías 54:5 dice con claridad: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Esta no es una metáfora poética sin peso, es una afirmación poderosa que redefine la realidad espiritual de la mujer sola. Si el Señor de los ejércitos es tu esposo, entonces tú no estás sola, estás cubierta, estás cuidada, estás amada por aquel que no abandona, no engaña, no se cansa ni se aleja. ¿Qué esposo humano puede igualar eso? Esta verdad es tan profunda que debería derribar cada argumento social que insinúe que la mujer necesita un hombre para ser feliz, para estar protegida, para ser vista. Cuando Dios se presenta como esposo, no lo hace como un símbolo vacío, sino como un compromiso eterno con aquellas que confían plenamente en Él, aunque vivan sin pareja en esta tierra. Ana, la madre del profeta Samuel, conoció la burla de la esterilidad, el dolor de la espera, la incomprensión de quienes la rodeaban. Durante años vivió en un hogar compartido, pero su corazón estaba solo. Su rival, Penina, la humillaba, y aunque tenía esposo, no tenía paz. Fue en ese lugar de angustia donde Ana se levantó en oración, derramando su alma delante de Dios, y fue allí donde el cielo se abrió para responderle. No fue su esposo quien la llenó, fue su conexión directa con el Creador.
Fue su intimidad espiritual con Dios la que dio a luz al profeta. ¿Cuántas mujeres hoy siguen esperando que un hombre llene un vacío que solo el cielo puede satisfacer? ¿Cuántas están rodeadas de compañía humana, pero carecen de una conexión con su origen divino? La historia de Ana es testimonio de que no necesitas compañía terrenal para gestar promesas eternas. Basta una sola mujer rendida, solitaria en apariencia, pero conectada con el cielo, para desatar el destino de generaciones. Muchas veces cuando una mujer vive sola, comienzan a surgir preguntas silenciosas. ¿Será que algo anda mal conmigo? ¿Será que me estoy perdiendo de la plenitud que otros tienen? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero lo que a menudo parece olvido es en realidad cobertura. Hay temporadas en las que Dios esconde a sus hijas no para castigarlas, sino para protegerlas, para formarles el carácter, para hablarles sin ruido. Así como Moisés fue escondido entre las cañas para ser preservado de la muerte, hay mujeres que han sido escondidas de relaciones destructivas, de pactos cerrados, de alianzas que las habrían alejado de su llamado. Esa soltería que parece soledad puede ser una cobertura estratégica del cielo. Es posible que Dios esté preparando algo tan grande contigo que prefirió reservarte. Jesús mismo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, pasó 40 días completamente solo. No tenía discípulos aún, no tenía multitudes siguiéndolo, no tenía compañía humana. Pero en ese tiempo, en ese silencio, fue capacitado, confrontado y fortalecido para el ministerio que cambiaría la historia del mundo. De la misma forma, hay mujeres que no están solas por casualidad, están solas porque están en entrenamiento. Dios las está forjando, moldeando, llenando con una autoridad que no viene de una relación romántica, sino de una intimidad poderosa con el Espíritu Santo. La mujer que ha aprendido a caminar sola con Dios ha desarrollado una sensibilidad espiritual que no se forma en la comodidad, sino en la dependencia absoluta. El apóstol Pablo escribió en primera a los Corintios 7:34 que la mujer soltera se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, mientras que la casada se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto no es una condena al matrimonio, sino un reconocimiento del valor espiritual de la mujer soltera. Hay una capacidad de enfoque, de servicio, de consagración, que muchas veces solo se puede experimentar plenamente en la etapa de soltería. Dios no desperdicia ninguna temporada. Si estás sola hoy, no estás detenida, estás siendo equipada. Si no hay nadie a tu lado ahora, no significa que tu historia esté en pausa. Significa que tu agenda está sincronizada con los tiempos celestiales. Dios no improvisa. María Magdalena fue una mujer marcada por el pasado, liberada por Jesús y luego transformada en una seguidora radical. No hay registro de un esposo, no hay narrativa que la relacione con el matrimonio, pero hay una certeza indiscutible. Fue la primera en ver al resucitado. Fue a ella, una mujer sola, a quien Cristo le confió la noticia más trascendental de la historia. No fue a Pedro, no fue a Juan, fue a ella. Porque Dios no mide a las personas por su apellido, ni por su anillo, ni por su estado civil. Él mira el corazón dispuesto. Y si estás sola porque Dios quiere revelarte cosas que no confiaría a nadie más, y si tu separación no es abandono, sino selección divina, es momento de dejar de mirar la soltería como un problema a resolver y empezar a verla como una plataforma para manifestar la gloria de Dios. Algunas de las mujeres más impactantes en el reino son aquellas que han aprendido a estar solas, sin estar vacías, que han caminado sin compañía humana pero con dirección divina. Mujeres que no esperan que alguien les diga quiénes son porque ya lo escucharon del cielo. Mujeres que no buscan
validación en redes sociales, ni aprobación en reuniones familiares, porque han sido selladas por el Espíritu Santo. Dios no necesita una estructura humana para cumplir su promesa. Él no necesita un matrimonio para darte hijos espirituales, ni una pareja para abrirte puertas, ni una alianza terrenal para promoverte. Cuando Dios llama, Él mismo se encarga de abrir camino. Sara tuvo a Isaac a los 90 años, cuando toda lógica decía que era imposible. Pero Dios no opera bajo el calendario humano. Él no tiene miedo al reloj, y tú tampoco deberías tenerlo. No permitas que la ansiedad por un cuándo te robe el valor de la hora. Tu vida no empieza con una pareja. Tu vida empezó cuando Dios respiró propósito en ti. Y mientras estés alineada con su voz, estarás exactamente donde necesitas estar. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero este versículo no es un trueque, no es una fórmula para conseguir algo. Es una revelación de intimidad. Cuando te deleitas en Dios, tu corazón se alinea con el suyo. Y entonces ya no pides desde la carencia, pides desde la comunión. Ya no necesitas que un hombre llegue para sentirte amada, porque ya estás amada. No necesitas que alguien te mire para sentirte vista, porque ya estás mirada por los ojos que nunca se apartan de ti. Muchos no entenderán tu proceso, algunos te compadecerán, otros pensarán que estás esperando en vano, pero tú sabes que no estás esperando a un hombre. Estás caminando con Dios, y en ese camino cada paso cuenta. Cada lágrima es vista, cada noche solitaria es registrada, y cada día vivido en obediencia está preparando una cosecha que superará tus expectativas. No estás sola, estás en misión, no estás incompleta, estás en formación, no estás esperando por alguien, estás siendo posicionada por alguien mucho más grande. Dios no está buscando mujeres acompañadas, está buscando mujeres disponibles, porque es en esa disponibilidad donde Él deposita visiones, estrategias, palabras proféticas, proyectos que transforman vidas. Hay cosas que Dios solo confiará a mujeres que han aprendido a estar a solas con Él, porque la intimidad con Dios no puede ser suplantada por ninguna relación humana. Y cuando Él ve un corazón que no negocia su fe por compañía, que no cambia su llamado por una relación equivocada, ese corazón se convierte en un altar donde Él habita. La mujer que vive sola no está olvidada por Dios, está reservada, está escondida bajo la sombra del Omnipotente, y desde allí está siendo fortalecida para cumplir una misión eterna. No escuches las voces que te dicen que algo falta. Escucha la voz que te recuerda que ya fuiste completada en Cristo. Y cuando llegue el momento, si es que está en los planes de Dios, Él añadirá lo que haga falta. Pero por ahora recuerda, no estás en espera, estás en propósito. Desde el principio, la humanidad ha intentado definir el valor de una persona con etiquetas externas. La belleza, la posición social, la riqueza, el nombre familiar o el estado civil han sido utilizados como marcadores visibles de supuesta plenitud. Esta distorsión no solo ha contaminado la mirada del mundo, sino que ha penetrado incluso los espacios donde debería reinar la verdad de Dios. Muchas mujeres viven bajo una carga impuesta, no por su pecado, sino por las expectativas ajenas que determinan quién es valiosa, quién es digna, quién tiene un lugar honorable. Pero la voz de Dios, clara desde la eternidad, no se doblega ante los parámetros sociales. Él no llama según los estándares humanos. Él no elige basándose en etiqueta. Él no define tu identidad por tu estado civil, sino por tu posición en Cristo. La Escritura no deja lugar a dudas sobre este principio. En Efesios 2:10 leemos:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta declaración no está condicionada a si eres soltera, casada, viuda o separada. No lleva asteriscos. No añade requisitos humanos. El apóstol Pablo habla desde una posición de absoluta claridad espiritual. La identidad del creyente está fundamentada en su origen divino. Somos obra directa de un creador perfecto y fuimos formadas con un propósito eterno. Esta verdad desmantela de raíz cualquier intento del mundo de imponer una narrativa de inferioridad sobre la mujer que camina sin un hombre a su lado. La relación con Dios redefine todo. Aquel que ha sido unido a Cristo ha sido hecho una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 lo afirma sin ambigüedades. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. La identidad que proviene de esta nueva creación no depende de vínculos humanos, ni de alianzas terrenales, ni de estructuras sociales. Nace en lo eterno y se sostiene por el Espíritu. Cada mujer que ha sido transformada por el poder de Cristo ya no necesita validación externa, no necesita que la sociedad le otorgue un lugar. Ella ya ha sido sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús, como declara Efesios 2:6. Cuando Jesús hablaba con las multitudes, no preguntaba si estaban casados, no determinaba el valor de las mujeres según su posición familiar. Él miraba el corazón. En Juan 4, cuando conversa con la mujer samaritana, no la reprende por su estado civil cambiante, sino que le revela la verdadera fuente de plenitud. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esta agua no fluye desde una relación con otro ser humano. Esta agua fluye desde la intimidad con el Salvador. La mujer que recibe esa agua deja de mendigar amor en pozos secos. Ya no necesita ser vista por los hombres, porque ha sido vista por el Hijo de Dios. Y esa mirada no la condena, la transforma. En la cultura bíblica el matrimonio era una institución clave, pero aún allí Dios se encargó de mostrar que su llamado trasciende cualquier estructura. En Gálatas 3:28 Pablo escribe: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta unidad no anula las diferencias, pero sí elimina la jerarquía de valor. Ya no se trata de si eres hombre o mujer, soltero o casado. Se trata de quién eres en Él. Se trata de si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es tu verdadera identidad. Esa es tu herencia. Muchos tratan de imponer sobre la mujer sola una categoría de espera, como si estuviera en una sala de tránsito espiritual, aguardando a que llegue el siguiente nivel representado por una pareja. Pero eso no es lo que enseña la palabra. No hay niveles espirituales ligados al estado civil. Hay obediencia, hay fidelidad, hay comunión, hay frutos. No se puede medir el crecimiento espiritual con alianzas humanas, sino con la profundidad de la raíz en Cristo. En Colosenses 2:6-7 se nos exhorta: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta es la imagen de una vida sólida. Una mujer que anda en Cristo, que está arraigada en Él, que no tambalea con la opinión ajena, porque ha edificado su identidad sobre la roca, que no se mueve. Las palabras de Jesús en Mateo 7:24-25 ilustran con precisión esta verdad.
La casa edificada sobre la roca no cae, aunque vengan vientos, lluvias y ríos. Y la roca no es el matrimonio, no es la familia, no es la estructura social. La roca es Cristo y su palabra. Cuando una mujer edifica su vida sobre esa base, entonces su valor permanece firme. Aun si todo lo demás se derrumba, no necesita que otro le dé su apellido para saber quién es. Ya lleva el sello del Espíritu. Ya ha sido adoptada por el Padre Celestial. Ya tiene una herencia incorruptible, reservada en los cielos. En el 1 Pedro 2:9 se afirma con autoridad espiritual: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no distingue entre casados y solteros. La identidad como sacerdotes, como pueblo adquirido, no se fundamenta en relaciones humanas, sino en el llamado celestial. Cada mujer que ha sido lavada por la sangre de Cristo ha sido puesta en esta posición sagrada, no para esperar ser elegida por un hombre, sino para anunciar las virtudes del Dios eterno. Es importante comprender que en la economía del reino el valor no se mide por posición externa, sino por obediencia interna. Lo que Dios busca no es una biografía socialmente aceptada, sino un corazón recto, limpio, disponible. David no fue elegido por su apariencia, sino por su corazón. Y de la misma manera, cada hija de Dios que camina en santidad, que vive en fe, que ora en lo secreto y que se mantiene firme, ha sido elegida para una obra eterna, aún si el mundo no la ve, aún si no lleva un anillo, aún si nunca ha tenido un altar de bodas. La identidad espiritual no depende de rituales humanos, sino del testimonio del Espíritu en lo íntimo del alma. Romanos 8:16 declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio es el fundamento más profundo de nuestra identidad. No hay reconocimiento humano que pueda igualar la certeza que trae el Espíritu cuando afirma en lo profundo: tú eres mía. Esa afirmación es más poderosa que cualquier título, más firme que cualquier alianza humana, más duradera que cualquier promesa terrenal. La mujer que camina sola, pero lleva dentro este testimonio, tiene una estabilidad que el mundo no puede entender. Por eso no se puede aceptar la narrativa que minimiza o invalida la vida de quien no tiene pareja, porque la Escritura no hace tal cosa. En ningún momento la Biblia enseña que la mujer sin esposo es inferior. Lo que sí enseña, con insistencia, es que todo creyente ha sido llamado a vivir una vida santa, productiva, llena de frutos espirituales, independientemente de su estado civil. La viuda, la soltera, la casada, la madre o la sin hijos. Cada una tiene acceso al mismo trono, al mismo poder, a la misma gracia. La promesa no está ligada a una situación humana, sino a una posición espiritual. Cuando se comprende esta verdad, cae por tierra todo argumento que intente reducir el valor de una mujer a su situación romántica. Ya no hay lugar para la comparación, ni para la culpa, ni para la vergüenza. Ya no hay espacio para aceptar menos de lo que Dios ha dicho, porque lo que Él ha declarado es inamovible. Su palabra es eterna. Y si Él dice que eres escogida, nadie puede decir lo contrario. Si Él dice que eres suya, no importa quién se fue, quién no llegó o quién no supo valorarte. Tu identidad está escrita con tinta eterna, sellada con el Espíritu, anclada en el cielo. Lo que define a una hija de Dios no es una promesa humana, sino una posición celestial. Mientras el mundo trata de medirte con reglas cambiantes, Dios ya estableció tu estatura espiritual. No necesitas otra voz que te diga
quién eres, si ya escuchaste la voz del pastor. No necesitas otra presencia que te afirme, si ya habitas bajo su sombra. No hay vacío que el Espíritu Santo no pueda llenar. No hay ausencia que el amor eterno no pueda redimir. No hay soledad que su gloria no pueda transformar en altar. Caminar sola no es caminar sin identidad, es caminar con dirección. Porque una mujer que conoce su identidad no se deja mover por la opinión del mundo. Ella avanza con paso firme, porque sabe que ha sido elegida, sellada y enviada. Y si alguien pregunta quién es, no responde con un apellido ni con un estado civil. Responde con la verdad eterna. Soy hija del Dios Altísimo. Y eso lo cambia todo. Cuando una mujer decide caminar con Dios, aunque lo haga sin compañía humana, no está en una ruta vacía, está transitando un sendero reservado para aquellos que han sido separados por el cielo. La soledad que el mundo ve como carencia, en el reino es señal de consagración. A lo largo de las Escrituras, Dios ha apartado a personas para sí, no como castigo, sino como elección. El apartamiento no es una pausa en la historia, es el inicio de una misión que solo se puede emprender con el corazón despojado de todo lo innecesario. Ser apartada significa ser seleccionada para un trato directo con el Dios que forma, purifica y envía. No todos entienden este proceso. Muchos juzgan desde afuera sin percibir lo que se está forjando adentro. La mujer que camina sola con Dios no está esperando a ser completada. Ya ha sido llenada con la presencia que transforma. Su camino no está vacío, está lleno de propósito. Cada paso, cada día, cada oración en el silencio es parte de una obra que se está tejiendo con hilos eternos. Esas jornadas no son invisibles ante el cielo. Son observadas por el que ve en lo secreto y recompensa en lo público. En el Antiguo Testamento el concepto de ser apartado está profundamente ligado a la santidad. En hebreo, kadosh implica no solo pureza, sino separación para un uso exclusivo de Dios. La mujer que ha sido llamada a una vida consagrada, incluso sin pareja, lleva en sí ese sello. No está abandonada, está santificada, no ha sido olvidada, ha sido apartada para una asignación que no admite distracción ni mezcla. El libro de Levítico establece repetidamente que lo santo debe mantenerse separado. Y esta verdad sigue vigente en el nuevo pacto. En 2 Corintios 6:17 se nos recuerda: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación es muchas veces incomprendida por quienes observan desde afuera. Pero en lo profundo del alma, la mujer que ha aprendido a estar sola con Dios conoce un tipo de comunión que no depende de compañía humana. Su identidad está firmemente arraigada en la voz que la llamó desde la eternidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo hizo personalmente, sin mediadores, sin estructura social que los validara. Lo mismo sucede con aquellas a quienes Él aparta hoy. La mujer que ha sido escogida para una tarea específica puede que no encaje en el molde tradicional, pero ha sido formada a la medida exacta del propósito de Dios. La Escritura está llena de momentos donde el cielo interrumpe la rutina para separar a alguien. Moisés fue apartado en el desierto. Jeremías fue separado desde el vientre. Pablo fue apartado incluso en medio de su persecución. En Romanos 1:1, él se define como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra no es casual. El apartamiento precede a la manifestación. La soledad precede a la autoridad. Y en muchas ocasiones, lo que el mundo etiqueta como aislamiento, Dios lo llama preparación.
En esa preparación, el Espíritu Santo trabaja sin distracción. La mujer que no está dividida entre múltiples expectativas humanas tiene el espacio espiritual para escuchar con claridad. Su agenda no está gobernada por las urgencias de otros, sino por la dirección del cielo. Ella aprende a escuchar en el silencio, a obedecer sin testigos, a caminar sin aplausos. Este tipo de fe no se alimenta de lo externo, se sostiene por lo que ha visto en lo secreto. Su fuerza no proviene del reconocimiento, sino de la comunión. Isaías 30:15 nos da una clave fundamental. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta fortaleza no es superficial, no depende de resultados visibles. Es una resistencia interior nacida de la quietud. La mujer apartada para Dios ha aprendido a encontrar fuerza en el silencio. No necesita explicar su camino, no busca justificar su temporada. Su confianza está en quien la separó para sí. Y en esa separación, ella se vuelve sensible al movimiento del Espíritu. El mundo asocia la soledad con vacío, pero en el reino la soledad es un entorno fértil. Dios habla en el desierto, no porque allí haya castigo, sino porque en ese lugar se eliminan los ecos. El alma se hace sensible, las instrucciones se vuelven claras, el corazón se dispone sin reservas. La mujer que camina sola con Dios entra en esta dimensión. Aprende a discernir no solo su voz, sino también su ritmo. No corre para alcanzar expectativas humanas. Camina en obediencia. Cada paso es deliberado, cada decisión es intercesión, cada día es altar. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar santísimo era inaccesible para todos, excepto para el sumo sacerdote, una vez al año. Y aún así, ese espacio estaba envuelto en silencio, en oscuridad, en reverencia. Allí estaba el arca. Allí descendía la gloria. De la misma manera, hay dimensiones de la presencia de Dios que solo se revelan en ese tipo de aislamiento santo. La mujer que ha sido llevada por Dios a ese lugar no debe intentar. We still sleep on opposite sides. Still say drive safe every night. But conversations feel recycled, like songs we forgot to like. Your hoodie hangs beside the door, but it doesn't smell the same anymore. Funny how distance shows up first before somebody walks away. No explosions, no goodbye scenes, just quiet hearts losing steam. We try to hold the wires together while everything flickered underneath. Nobody cheated, nobody lied. We just watched our love. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe,
like a song that never found its end. We kept saying we would never change. Now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Salir apresuradamente. Allí se la está revistiendo. Allí se le está entregando autoridad que no depende de posición, sino de comunión. Allí se le está confiando peso espiritual que solo puede sostenerse con carácter forjado. En Mateo 6:6 Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La mujer que ora sola, que intercede sin compañía, que gime en lo íntimo de su aposento, está sembrando en el Espíritu. Y Dios no es deudor de nadie. Lo que se siembra en lo secreto será manifestado en su tiempo. Esa mujer está siendo levantada como columna espiritual, no necesariamente para ser vista, pero sí para sostener. La soledad no la detiene, la enfoca. Hay un principio bíblico ineludible. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, antes de confiar un ministerio, una revelación o una influencia, Él prueba el corazón. A la mujer que ha estado sola y ha permanecido fiel, Dios le revela misterios. No porque sea mejor, sino porque ha sido encontrada disponible. Su tiempo no está fragmentado, su mente no está dividida, su altar no está contaminado. Ha aprendido a recibir directamente del cielo. Y por eso puede ser instrumento puro para otros. La separación la ha hecho sensible. Y esa sensibilidad es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Zacarías 2:8 contiene una frase que expresa el valor que Dios otorga a quienes son suyos. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. No hay expresión más íntima, más protegida, más delicada. Así es como Dios cuida a quienes ha apartado. La mujer que ha sido escogida para una temporada de soltería bajo la guía del Espíritu no está expuesta, está guardada. No está en pausa, está bajo diseño. Y en ese diseño cada segundo tiene propósito. Su historia no está incompleta. Está siendo escrita por la mano que no se equivoca. El apóstol Pedro, hablando del pueblo redimido, dice en 1 Pedro 1:2 que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta elección no es accidental, es deliberada. Está precedida por la presencia divina. La mujer que ha sido apartada para una obra no ha caído en esa posición. Ha sido dirigida. Y si ha sido dirigida, también
será sostenida. Su obediencia la mantendrá alineada. Su santidad la mantendrá afilada. Su intimidad con Dios será su cobertura. El enemigo siempre tratará de presentar la separación como abandono, pero la Escritura deja claro que Dios no abandona a quienes ama. En Hebreos 13:5 se nos recuerda la promesa eterna: no te desampararé, ni te dejaré. Esta palabra no es emocional, es una declaración legal del cielo. La mujer que ha sido puesta en un camino de separación tiene esta promesa como fundamento. No necesita temer, no necesita correr, no necesita justificar su caminar. Su andar está bajo pacto. Y cuando Dios establece un pacto, Él lo guarda con celo. En esa separación también hay cobertura angelical. El Salmo 91 afirma que Dios dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Esto incluye los caminos solitarios, los días sin compañía, las estaciones donde no hay otra voz más que la suya. Esa protección es real, es constante, no depende de la visibilidad. La mujer que camina con Dios no está desamparada, está escoltada por lo invisible, sostenida por lo eterno y afirmada por lo inquebrantable. En la economía espiritual, Dios multiplica lo que es entregado por completo. La mujer que ha sido separada para Él y ha rendido su vida sin reservas, será usada en dimensiones que otros no pueden imaginar. Su voz llevará autoridad, no porque sea fuerte, sino porque ha nacido del silencio. Su oración moverá montañas, no por el volumen, sino por la raíz. Su caminar será firme, no por su experiencia, sino por su dependencia. Por todo esto, ninguna mujer que camina sola con Dios debería interpretar su situación como un castigo. Al contrario, debe entenderla como una asignación. El cielo no desperdicia separación, la usa, la honra, la llena de propósito. Y en el momento oportuno la recompensa con gloria, no porque ella lo haya buscado, sino porque ha sido fiel en lo oculto, allí donde nadie la aplaudió, allí donde solo Dios vio, allí donde fue formada para sostener destinos. No todo lo que el mundo desprecia está fuera del plan de Dios. A veces lo que los ojos naturales consideran pequeño, invisible o insignificante es precisamente lo que el cielo ha escogido como fundamento de su obra. Hay mujeres cuyo andar ha sido desacreditado simplemente por no ajustarse a la forma esperada. Vidas que, por no encajar en los moldes sociales del matrimonio, han sido interpretadas como vacías, incompletas o perdidas. Pero Dios no lee las etiquetas que otros escriben. Él examina el corazón. Y cuando ese corazón late con fidelidad, cuando se mantiene firme en la obediencia silenciosa, entonces ese corazón se convierte en tierra fértil para lo eterno. La fidelidad no necesita audiencia. El carácter no se valida con popularidad. Lo que agrada a Dios no siempre será aplaudido por los hombres. De hecho, muchas veces lo que es recto ante el cielo provoca incomodidad en la tierra. La mujer que ha decidido caminar sola, no por resignación, sino por convicción, por fidelidad a su propósito, a su santidad, a su discernimiento espiritual, puede ser malinterpretada por todos, menos por aquel que la conoce en lo íntimo. Mientras algunos ven soledad, Él ve integridad. Mientras algunos murmuran, Él establece. Mientras el juicio cae desde bocas humanas, la honra sube desde el trono. No es nuevo que los caminos de Dios choquen con los criterios de este mundo. En Isaías 55, 8-9, el Señor dice con absoluta claridad: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. La mujer que decide seguir el camino de Dios por encima del deseo de agradar al entorno, está caminando por una senda más alta. Esa senda no es siempre comprendida, pero sí recompensada. No está libre de miradas inquisidoras.
pero está cubierta por los ojos que todo lo ven. La fidelidad no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se sostiene. La mujer que permanece en obediencia, aunque nadie la entienda, está construyendo en el lugar correcto, está plantando su vida donde el juicio humano no alcanza, donde solo Dios evalúa, mide, pesa y honra. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa mirada del cielo es el verdadero filtro, la única evaluación que realmente cuenta, ¿no? El juicio humano es volátil, cambiante, a menudo carente de verdad. Puede elevar hoy lo que mañana desecha, puede aplaudir lo vano y rechazar lo valioso. Pero la mujer que ha aprendido a vivir para Dios y no para el aplauso, no se deja mover por ese juicio. Ella conoce otra voz, ha aprendido a silenciar el ruido externo para sostenerse en la convicción interior. No necesita ser entendida por todos porque ha sido afirmada por uno. No necesita ser defendida porque ha sido respaldada. Su vida no está en debate, está en pacto. En Hebreos 11 se menciona a hombres y mujeres que por la fe hicieron historia. No todos fueron reconocidos en su tiempo. Algunos vivieron en anonimato, soportaron oposición, caminaron en fidelidad, sin ver aún la promesa cumplida. Pero el versículo 16 declara algo impresionante sobre ellos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso es honra, no la honra de títulos, posiciones o reconocimientos humanos, sino la honra que proviene del cielo. Que Dios no se avergüence de ser llamado el Dios de una mujer que ha caminado sola, pero ha permanecido fiel. Es la mayor declaración de valor que una vida puede recibir. Es posible que la sociedad repita que no tener pareja es signo de fracaso, de abandono o de pérdida, pero en el reino, permanecer firme en la fe, incluso sin compañía humana, es visto como fuerza, resistencia y apuquiao era autoridad espiritual. Ya conte la mujer que ha soportado la presión, que ha caminado con rectitud, que ha guardado su integridad, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario, es digna de honra. Tal como está escrito en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No se trata de apariencia, no se trata de estatus, se trata del temor de Dios, de la obediencia continua, de la fidelidad en lo cotidiano. La honra de Dios no se fabrica ni se forza, no se negocia ni se presume, se recibe por causa de la obediencia. Y esa honra llega en el tiempo preciso. Tal vez no coincida con los calendarios sociales, pero nunca falta. Nunca se retrasa ante los ojos que esperan en fe. El Salmo 84:11 lo confirma. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. La mujer que anda en integridad, aunque sea en solitario, está caminando bajo un pacto de protección y provisión que el mundo no puede romper. Y es precisamente en los tiempos en que el juicio se intensifica que la voz de Dios se vuelve más firme. No para justificarse ante el mundo, sino para afirmar a quien Él ha escogido. La palabra está llena de instantes donde Dios defiende a los suyos frente a la crítica. No lo hace por orgullo, sino por fidelidad. No responde al mundo, responde al corazón fiel. La obediencia tiene eco en el cielo. Provoca una respuesta, no siempre inmediata, pero sí segura. Cuando se mira con ojos espirituales, se comprende que el juicio del mundo, lejos de ser una condena, puede ser una confirmación. Porque si el sistema de este mundo está cómodo contigo, es probable que no estás
desafiándolo. Pero si te resistes a encajar en sus moldes, si vives con valores eternos, en una cultura que celebra lo pasajero, entonces ese juicio es inevitable. Pero no es destructivo, es señal de que caminas a contracorriente. Y eso es exactamente lo que hace la fe viva. Jesús mismo dijo en Lucas 6, 22 a 23, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. La mujer que ha sido rechazada, marginada o juzgada por seguir al Señor por encima de la expectativa social, no ha perdido nada. Al contrario, tiene un galardón reservado. No necesita defenderse, solo debe permanecer. La constancia en la fidelidad es más poderosa que cualquier defensa pública. El juicio puede durar una temporada, pero la honra de Dios es eterna. Puede que el mundo no cambie su discurso, puede que la crítica no se detenga, pero la mujer que camina con el corazón limpio, que sigue firme aunque nadie aplauda, que obedece aunque nadie lo vea, será levantada por Dios a su tiempo. Y cuando Él levanta, nadie puede detener. Cuando Él honra, nadie puede silenciar. El Salmo 23 declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este es el lenguaje de la honra divina. No es venganza, es reivindicación, no es competencia, es restauración. Dios prepara mesa no para provocar, sino para declarar públicamente lo que ya vio en lo secreto. La mujer que ha sido fiel en su caminar, aunque haya soportado miradas de desprecio o palabras de juicio, verá la mano de Dios elevarla no por conveniencia, sino por verdad. La historia no la escriben quienes juzgan, sino quienes obedecen. No queda memoria eterna de los que criticaron, sino de los que permanecieron. Por eso la mujer que vive sola, pero camina en fidelidad, no está perdiendo tiempo. Está escribiendo páginas invisibles que el cielo está registrando. Cada acto de obediencia es una semilla que germinará en el momento exacto. Cada decisión basada en principios eternos producirá fruto, aunque el mundo no entienda el proceso. Dios no honra los atajos, honra los principios. Y cuando una mujer se mantiene firme, aunque podría haber cedido a la presión, cuando decide agradar a Dios antes que al mundo, entonces se convierte en testimonio silencioso del poder de una vida recta. Sin levantar la voz, sin buscar atención, sin reclamar justicia, solo permaneciendo. Quien camina con Dios no necesita justificar su paso. La justicia la traerá Él, la honra la levantará Él. El nombre que quizás otros trataron de ensombrecer será iluminado por la luz que no proviene del aplauso, sino de la presencia. La mujer que teme a Dios no necesita aprobación. Ya ha sido aceptada. Y esa aceptación es irrevocable. Viene del cielo. Y cuando el cielo habla, la tierra calla. Hay lugares en el espíritu que solo pueden ser alcanzados en el silencio de la soledad. No porque la compañía sea enemiga de la comunión, sino porque hay entrenamientos que exigen una desconexión total del ruido exterior. La mujer que vive sola sin un hombre no está en pausa ni en espera, sino en un terreno específico de preparación. No es una etapa que deba superarse, sino un espacio que debe aprovecharse. Porque cuando Dios permite el aislamiento, es para producir precisión. Y cuando permite el silencio, es para aumentar la sensibilidad. En ese entorno donde muchos creen que no está pasando nada, el cielo está diseñando autoridad. La autoridad espiritual no es fruto de una plataforma, sino de un proceso. No se recibe por contagio, sino por permanencia. La mujer que permanece sola pero conectada, que camina sin compañía humana, pero con devoción absoluta, se convierte en una vasija disponible.
Allí en ese secreto donde otros no ven se libra una batalla invisible. Y en esa batalla se aprende a interceder sin distracción, a discernir sin interferencia, a caminar sin depender del reconocimiento. La soledad, cuando es entregada a Dios, se convierte en escuela. Los grandes movimientos del reino no comenzaron en plazas públicas, sino en desiertos. En Éxodo 3, Moisés no fue llamado en el palacio, sino en el monte Horeb, mientras estaba aislado de su pasado y desconocido por el presente. Allí, en esa tierra solitaria, se encendió una zarza que no se consumía. Allí, Dios habló con voz clara. Allí, una misión imposible fue confiada a un hombre que había sido apartado. Lo mismo ocurre en el plano espiritual, con cada mujer que atraviesa una temporada de aparente aislamiento. Ese monte Horeb puede parecer invisible para el mundo, pero es el punto de partida para una vida de impacto eterno. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el enemigo quien lo aisló, fue el Espíritu quien lo condujo. El desierto no fue un castigo, fue un filtro. Allí se venció la tentación, allí se afirmó la identidad, allí se forjó la autoridad. Y cuando salió, dice la Escritura en Lucas 4:14, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No fue la fama lo que marcó ese momento, fue el pues. El poder. Y ese poder nació en soledad, en prueba, en resistencia. El tiempo de soledad puede parecer un espacio vacío, pero en realidad es una incubadora. Es allí donde se gestan oraciones que cambiarán generaciones. Es allí donde se desarrollan oídos atentos a la dirección divina. Es allí donde se aprende a esperar sin perder la fe, a servir sin buscar recompensa, a clamar sin necesidad de que otros escuchen. La mujer que ha sido entrenada en ese lugar no necesita la aprobación humana para avanzar. Ella ha sido marcada por la intimidad. Y esa marca no se borra, porque no fue hecha por manos humanas, sino por el fuego del Espíritu. En 2 Timoteo 2:21 se establece un principio clave. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta disposición no se forma en la comodidad, sino en el proceso. Y parte de ese proceso es la separación. La mujer que ha vivido años en compañía de Dios, sin distracciones, ha sido limpiada de dependencias innecesarias. Su mirada está fija, su voluntad ha sido moldeada, su carácter ha sido afinado. No necesita ser la más fuerte, pero ha aprendido a ser constante. No necesita ser la más vista, pero ha aprendido a ser fiel. Y en ese terreno se le confía responsabilidad espiritual. Hay autoridad que no se gana con palabras, sino con peso. Y el peso no viene de las multitudes, sino del altar. Una mujer que ha sido entrenada en el secreto sabe que cada día de soledad fue una clase divina. Sabe que cada noche en silencio fue un laboratorio de revelación. Sabe que cada momento de aparente inactividad fue una cita con la formación espiritual. Ella ha aprendido a leer las Escrituras no como rutina, sino como alimento. Ha entendido que su posición en el reino no depende de un estatus civil, sino de su obediencia diaria, y esa comprensión la vuelve peligrosa para el enemigo y valiosa para el cielo. No se necesita un título visible para ser influyente en lo eterno, se necesita haber sido formada en el lugar correcto. La historia bíblica no pone el foco sobre lo exterior, sino sobre el proceso invisible. Elías fue alimentado por cuervos en soledad antes de confrontar reyes. David fue ungido en privado antes de ser coronado en público. Estas secuencias no son excepciones, son principios. Dios forma en lo secreto lo que luego manifestará en lo abierto. La mujer
que está siendo entrenada ahora, sin testigos, está caminando hacia una autoridad que el mundo no podrá explicar, pero tampoco podrá ignorar. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esta intimidad no se comparte con cualquiera, se reserva para los que están disponibles. Y esa disponibilidad nace muchas veces en la soledad, cuando se han apagado las otras voces, cuando se han derrumbado las expectativas sociales, cuando solo queda el altar y la presencia. Entonces la comunión se profundiza, entonces la revelación se abre, entonces el pacto se manifiesta. La mujer que ha vivido sola, pero ha cultivado su interior, está más cerca del corazón de Dios que muchas que han seguido el molde externo sin profundidad espiritual. No porque sea mejor, sino porque ha estado donde otros no se atrevieron a permanecer. Ha esperado cuando otros huyeron. Ha creído cuando otros se distrajeron. Y eso la convierte en terreno fértil para autoridad duradera. La capacidad de Dios para usar a alguien no depende del estado civil. Él no se limita por estructuras humanas. La historia de la redención ha sido escrita por manos obedientes, no necesariamente por alianzas matrimoniales. La mujer que ha sido llamada por Dios, aunque no tenga pareja, tiene todo lo necesario para cumplir con autoridad la misión que le ha sido asignada. No necesita que le entreguen un lugar en la sociedad si ya ha sido posicionada por el cielo. Dios no busca disponibilidad circunstancial, busca disponibilidad absoluta. Y esa se encuentra en quienes han entregado todo, aun lo que el mundo considera indispensable. En el reino no hay barreras impuestas por la cultura. Solo hay vasos dispuestos. Si él halló fe, halló campo fértil. Si halló obediencia, halló tierra lista para semilla. El ministerio que transforma no nace en la aprobación externa, sino en la entrega total. Cuando el corazón está rendido, el cielo actúa. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, la promesa fue clara. El derramamiento sería sobre hijos y hijas, sobre siervos y siervas. No hubo distinción por edad, por experiencia, ni por estado civil. La unción fue repartida conforme a la fe, no conforme al perfil social. Esa misma unción sigue vigente. Y Dios sigue usando a quienes han sido llenos, no a quienes aparentan estar listos. Él escoge lo vil para avergonzar lo sabio, lo débil para manifestar su poder, lo invisible para exaltar su gloria. El poder del Espíritu no está reservado a una élite ni condicionado a relaciones humanas. Está disponible para quien lo anhela. En primera a los Corintios 1:27-28, la palabra afirma que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para deshacer lo que es. No se trata de tener una posición reconocida. Se trata de estar alineada con la voluntad de Dios. Él no necesita estructuras para obrar. Él necesita corazones encendidos por el fuego del cielo. Si Dios usó a una virgen para traer al Salvador al mundo, ¿por qué no usaría a una mujer sola para impactar su generación? Si confió las primeras palabras del resucitado a una mujer sin esposo, ¿por qué no confiaría hoy una visión, una intercesión, un mensaje a otra que camina en integridad? El poder de Dios no está atado a una firma legal ni a un apellido compartido. Está atado a su soberanía. Y cuando Él decide usar a alguien, ningún argumento humano puede invalidarlo. No tener una pareja no es una debilidad espiritual. Puede ser una ventaja de enfoque, de consagración, de disponibilidad total. Pablo lo expresó con claridad en primera a los Corintios 7:34. La mujer no casada se ocupa de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo y espíritu.
Es una posición de honra, de entrega, de comunión directa. No hay competencia entre estados. Hay llamados únicos y Dios decide cómo, cuándo y con quién manifestar su gloria. La que permanece fiel en su asignación, aún sin compañía humana, se convierte en testigo vivo del poder que no depende de lo exterior. La autoridad no se mide por la compañía, sino por la comunión. La mujer que camina con Dios lleva en sí misma la plenitud del llamado. No necesita justificación, solo obediencia. No necesita títulos, solo frutos. Y esos frutos no provienen del esfuerzo humano, sino de la conexión con la vid verdadera. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La mujer que permanece dará fruto, sin importar cómo el mundo la clasifique. Dios puede usar poderosamente a una mujer sola, no a pesar de su condición, sino a través de ella, porque ha aprendido a depender solo de su voz. Ha sido formada sin distracciones, ha sido afinada en la intimidad. Esa mujer no está incompleta, está disponible. Y eso es todo lo que el cielo necesita para empezar a escribir historia. Hay algo que trasciende toda explicación humana: la capacidad de Dios para llenar cada rincón del alma con su presencia sin necesidad de intermediarios. Cuando una mujer aprende a habitar esa dimensión, ya no camina en función de lo que le falta, sino de lo que le sobra. Porque donde antes había una aparente ausencia, ahora hay una plenitud que desborda entendimiento. Esta plenitud no se recibe en función de lo que se consigue externamente, sino del lugar que se ocupa en el corazón de Dios. Hay mujeres que han sido llamadas no solo a soportar el juicio de los demás, sino a silenciarlo con la paz que llevan dentro. No con argumentos, no con explicaciones, sino con la evidencia de una vida llena de propósito, fuerza y dirección. Vidas que no necesitan ser validadas, porque ya fueron autorizadas desde lo alto. Vidas que no están incompletas, sino que han sido cuidadosamente alineadas con un diseño que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. El verdadero punto de partida no es el matrimonio, ni la maternidad, ni el reconocimiento social, es la revelación. Cuando una mujer recibe la revelación de quién es en Dios, se termina toda ansiedad por encajar en moldes ajenos. Ya no corre tras las expectativas de otros porque ha sido marcada por el fuego del llamado. Ha entendido que lo que porta no es común y que su camino no será ordinario. Y desde ese entendimiento nace una libertad que no se negocia ni se entrega. No se trata de resistir la soledad, se trata de reinar en ella. Porque quien ha aprendido a caminar sola con Dios no sobrevive, gobierna. Gobierna sus emociones, gobierna sus decisiones, gobierna su atmósfera. Y lo hace porque sabe que su historia no se está escribiendo desde la ausencia, sino desde el espíritu. En ese territorio, toda mentira pierde fuerza, toda presión se disuelve y la identidad se vuelve inquebrantable. Que nunca se diga que una mujer sola está fuera del plan de Dios. Puede ser de hecho que esté justo en el centro de su propósito, no esperando que su vida comience, sino ejecutando lo que fue escrito desde antes de que naciera. Porque donde Dios habita no hay vacío. Y si Él ha decidido caminar contigo, entonces tienes todo lo que necesitas. No para sobrevivir, sino para avanzar con dignidad, firmeza y gloria.